Buenas de nuevo a toda la comunidad NSCA Spain. Como os comentaba, hoy tenemos un invitado muy especial para nuestra primera entrevista en esta nueva sección del canal de YouTube. Y bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos aquí a David García. Seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para el que no lo conozca, bueno, deciros que es el presidente de NSCA Spain y que, bueno, es profesor titular en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es doctor con mención europea en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de León y es autor de más de 40 artículos de investigación publicados en revistas JCR, especialmente relacionadas con el entrenamiento de la fuerza. Así que bueno, sin más, te doy la bienvenida, eres mi primer invitado y yo creo que no podía ser de otra manera que no fuera contigo. Así que bueno, bienvenido al canal. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho. Bueno, la idea es que estas entrevistas, pues bueno, para el que nos esté escuchando y viendo, son entrevistas breves en las cuales vamos a intentar exprimir al máximo, pues bueno, a nuestros invitados. Así que vamos a ir directos al grano ya con las primeras preguntas que tengo para ti. Así que la primera es, para el que no nos conozca o no conozca la organización, es decir, ¿qué es NSCA? ¿Cuáles son sus orígenes y por qué ha llegado a ser esta certificación una certificación de referencia internacional en el ámbito de las ciencias del ejercicio? Muy bien, bueno, pues también agradecer la entrevista, por supuesto, y tener estos minutos contigo y con la comunidad NSCA. Un honor ser el primer entrevistado por ti. Respecto a la pregunta, bueno, la National Strength and Conditioning Association es una asociación que lleva existiendo, que arrancó su origen hace varias décadas, en los años 70, en Estados Unidos, y que perseguía, como muy bien dice su claim, estrechar un poquito la distancia que ha habido en estos últimos tiempos entre la investigación y la práctica deportiva, ¿no? Muchas veces hemos encontrado ahí una dicotomía entre los científicos del deporte, del entrenamiento, de la fisiología del ejercicio y lo que ocurría en las canchas, en los gimnasios, en las salas de entrenamiento. Y un poco con esa idea nace esta organización científica. No olvidemos que es una organización con base científica. Es una organización sin ánimo de lucro que empieza a crecer en Estados Unidos a finales de los años 70 y que, entre otras líneas de acción, plantea unas certificaciones. Estas certificaciones, al fin y al cabo, lo que persiguen es marcar unos estándares de calidad en cuanto a los profesionales de las ciencias del deporte. Lógicamente, con la expansión de NSCA a nivel internacional, pues cada país ha tenido que ir adaptando un poco este tipo de certificaciones a su realidad profesional, pero digamos que las certificaciones, que es uno de los buques insignias de NSCA, pero no el único, persiguen esto, establecer unos estándares de calidad de tal manera que un deportista o un cliente sepa pues, que si su entrenador o su entrenadora tiene una certificación CPT o CSCS, pues cumple con unos estándares de conocimientos, de formación continua y de calidad que le permiten entrenar de manera segura y eficiente. Y además que la gente que nos esté escuchando, que sepa que NSCA no son solo, como decía David, certificaciones, es un rincón académico, formativo y con muchísimos recursos en los cuales, pues bueno, tienes incluso, bueno, la revista de divulgación académica y científica que tiene un renombre muy importante y que quiero destacar que dentro de los artículos que se publican en esta revista tiene una sección de Practical Applications que yo creo que es clave de no leer solo artículos que te tiran un poco a lo mejor toda esa parte teórica y luego no te dan pequeñas guías prácticas, pues que sepáis que en la revista de NSCA esa pequeña guía práctica o orientación de cómo aplicar todo lo que se ha visto en el artículo aparece. Y yo creo que eso es un plus muy grande que tiene la revista de la NSCA. Efectivamente, no es una única revista, la más conocida, que es la que tú mencionas, es el Journal of Strength and Conditioning Research. Es una revista que está en la parte alta del cuartil 2 de JCR. Yo creo que en breve estará en cuartil 1. Ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años y quizá fue la pionera en incluir esta sección, que ahora incluyen otras revistas, que es la de aplicaciones prácticas, que es quizá esa manera, ¿no?, bueno, pues de reducir y de que el entrenador al final, bueno, pues sí, se fija en la significación estadística, mira, pues hay un asterisco, los sujetos mejoraron tal o cual capacidad, pero ¿cómo llevo yo eso a mi práctica diaria? Y realmente NSCA con esta revista fue pionera en este sentido. Y repito, hay otras revistas que también publican, quizá no tan científicas, aunque también con un trasfondo científico, como es el Strength and Conditioning Journal, una revista mucho más visual, más fácil de leer, más digerible, ¿no? Sobre todo para la gente que no está tan acostumbrada a leer ciencia pura y dura, que es una revista fantástica y que, por ejemplo, es la revista que nutre
nuestra revista en NSCA Spain de entrenamiento y acondicionamiento. Que teníamos que mencionarla, que bueno, está totalmente traducida los artículos que tenemos ahí, de manera que llegamos a ese público que tal vez el inglés, pues bueno, no es su fuerte, está trabajando en ello y bueno, tienen otra manera de buscar recursos para seguir formándose. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo es la organización, cómo surgió, la importancia que tiene y ahora la pregunta es cómo llegó a España, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de NSCA Spain? ¿Cómo se os ocurrió un poco la idea y la locura de intentar traerlo a nuestro país? Bueno, hablamos de 2006, 2005 ya. El profesor Alfonso Jiménez ya trajo algunos cursos de preparación del examen que organizó con distintos doctores y profesores, colegas suyos. Yo acudí a uno de esos cursos, he tenido muy buena relación siempre con el profesor Alfonso Jiménez y de hecho fue uno de los miembros del tribunal de mi tesis. Y a mí me interesó mucho, desde que empecé a oír hablar ya de aquellas, leía los artículos del Journal of Strength and Conditioning Research y me interesó mucho esta organización. Hice la formación y me certifiqué pues, en el año 2006, si no recuerdo mal, como CPT. Y a partir de ahí empecé a hablar con Alfonso de la idea de traerlo de una manera un poquito más seria, ¿no? Y a partir de ahí me dio vía libre, porque no había nada oficializado en ese momento, para tratar directamente con Estados Unidos. Y allá por el año 2009, porque hicimos algunos cursos, también en Valladolid, en la universidad en la que trabajo, en la UMC, y en el año 2009 nos dimos el salto a Estados Unidos. Un par de amigos y yo, enamorados de las ciencias del deporte y también del ámbito de los negocios, ¿no? Porque al final una estructura como esta tiene que tener también una base de organización o Sin de duda, asociación. Y sobre todo pues, para que salga bien. En ciencias del deporte, pero se me escapa esa otra parte más corporativa o más legal, ¿no? Nos dimos el salto a Colorado Springs en 2009 y la dirección de NSCA por aquel entonces nos brindó la opción de constituir NSCA España, NSCA Spain. Y obviamente ese tren lo cogimos. Ese tren lo cogimos porque creíamos que era una oportunidad muy, muy grande para poder traer la organización de una manera ya estructurada, seria, a nuestro país. Hasta este momento había sido de una manera, bueno, pues casi por la motivación de algunos profesionales, motivación propia y por la ilusión propia, pero había que hacerlo más profesional, más organizado y de una manera más seria. Y ya con la Constitución, el 1 de enero del día en NSCA Spain, pues todas las acciones, desde la preparación de los cursos, de preparación de examen, los exámenes en sí, los cursos de formación continua, los créditos de formación continua para eventos y congresos, todo eso se profesionalizó y hasta hoy. Oh, casi nada. Y ahí va mi segunda pregunta, ¿no? Es decir, después de casi más de una década ya, ¿cómo valoras todo este recorrido con NSCA? ¿Te esperabas este crecimiento? ¿Te esperabas esta llegada? Porque hay muchísima gente certificada y con NSCA Spain y ya no solo en España, sino también en Latinoamérica. ¿Proyectabais hace 10 años un crecimiento semejante? Pues si te soy sincero, no. Empezamos, ya digo, con mucha ilusión, con la ilusión de profesionales que se dedican a otras cosas. Yo estaba ya en el ámbito universitario, en el ámbito investigador, igual que mi amigo y socio Azael Herrero. Eduardo Soria estaba en otro tipo de negocios, pero también muy ilusionado con... Era un pasatiempo más que otra cosa. No perseguíamos nada más allá que, bueno, que instaurar la NSCA aquí en España y a ver hasta dónde podíamos ir llegando. Teníamos muy claro cuáles eran los pasos a seguir en el sentido de quiénes eran los socios que debía tener NSCA en España y no son otros que las universidades y los centros de investigación, porque NSCA es una institución con base científica, es una organización científica y no podía ser de otra manera. Y a partir de esos pequeños pasos, pues el crecimiento fue llegando, fue poco a poco convirtiéndose en algo exponencial. Acogimos la International Conference en 2014, un gran éxito en Murcia junto a la UCAM. Lo volvimos a hacer en 2018 y, bueno, pues también nos asociamos al Congreso de Fuerza de Lineal de Madrid con Pedro Benito. Ya es nuestra National Conference, este año será la segunda edición. Es decir, han sido pasos que efectivamente en un primer momento quizá fuesen impensables, pero que echando la vista atrás creemos que, bueno, pues que son el signo de que bueno, las cosas se han hecho más o menos bien y, ¿por qué no?, hay que continuar creciendo y, como tú bien has apuntado, toda la comunidad hispanohablante a nivel mundial, los países hispanoamericanos, latinoamericanos, pues nos está esperando y ahí ya estamos haciendo cosas muy interesantes gracias a tu liderazgo. Bueno, la verdad que yo tuve la suerte de estar en la National Conference en diciembre
y la verdad que fue todo un evento muy, muy bueno, muy bien organizado, con unos ponentes a nivel internacional, la exposición de artículos científicos y la verdad que todo un lujo, todo un lujo. La verdad que tengo ganas, si nos lo permite el coronavirus este año, de que se vuelva a realizar y bueno, poder estar presente de nuevo. Yo creo que de una manera u otra se va a hacer. La National Conference y el Congreso de Fuerza, que ya creo que van por la 13 o 14 edición, se va a hacer. Quizá tenga que ser a lo mejor en un formato mixto, no lo sé, es algo que se está discutiendo en la organización, pero se va a hacer de una manera u otra y es un punto de encuentro, desde luego, para los profesionales del entrenamiento y para la comunidad en esencial. Y a nivel personal, de toda esta experiencia con la creación de NSCA Spain, en estos 10, 11, 12 años, ¿qué es lo que más destacarías? Yo, fíjate, destacaría, obviamente los números han sido increíbles y la gente que nos ha permitido conocer pues, toda esta aventura ha sido maravilloso, pero quizá el crecimiento de la comunidad en sí, el sentido de pertenencia que poco a poco hemos ido creando, ¿no? Cuando pasa algún congreso o hemos hecho nuestros propios congresos o las International Conferences, cómo te venía la gente diciendo, jo, no vais a hacer camisetas, jo, yo quiero enseñar que soy NSCA Spain, yo quiero mostrar mi CPT. En fin, eso la verdad es que es muy ilusionante y es algo que realmente los americanos hacen muy bien. En SCA, la matriz, la verdad es que cuando hemos acudido a su National Conference, que es un evento que, bueno, pues un año sí y otro no se celebra en Las Vegas, el año par, impar, y luego eligen otras ciudades, pero es un evento mastodóntico, la verdad, con multitud de expositores, muchísimos entrenadores, sesiones prácticas, es un evento espectacular y allí hueles esa sensación de pertenencia a la NSCA que a nosotros nos daba mucha envidia. Y creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Ya tenemos una revista, tenemos una buena presencia en las redes sociales, ahora vamos a tener un canal en YouTube. En fin, creo que todo esto alimenta ese sentido de pertenencia que creo que beneficia a todos los profesionales del deporte y de la comunidad en especial. No, y yo te lo digo también personalmente de la experiencia en Latinoamérica, que la NSCA se lleva con orgullo. Es decir, todos sabemos que es un examen en el cual uno tiene que estudiar, prepararse, formarse, y más allá de eso, todo lo que te aporta y ese sentido de pertenencia, personalmente yo lo llevo con mucho orgullo y en Latinoamérica así me lo demuestran también tanto los estudiantes como todos los entrenadores que ya se han certificado. Así que yo creo que es el camino correcto y adecuado el que se está siguiendo. Luego también te quería preguntar, porque obviamente está cambiando mucho todo lo que es el ámbito de las ciencias del ejercicio enfocado al ámbito profesional, especialmente aquí en España con la regulación. ¿Tú crees que NSCA está también ayudando a que se establezca a lo mejor una imagen más sólida, más seria de lo que es el entrenador personal, el preparador físico, con respecto a cómo estaba hace, pues bueno, 10, 12 años? Yo creo positivamente que es así. Nosotros, nuestra apuesta, como te comentaba antes, ha sido ir de la mano de las universidades, de las entidades que generan conocimiento, ¿no? Y que auspician la ciencia. Y esto no es fácil, porque también en España hay multitud de universidades, cada una tiene su propia idiosincrasia, en función de si está basado en un sistema público o un sistema más privado, claro. Pero estamos muy orgullosos de la cantidad de convenios que tenemos con universidades españolas y cómo éstas pues colaboran con nosotros y nosotros con ellas, integrando la certificación, una de las dos, en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o en algún posgrado, de tal manera que nosotros nos hemos, creo, subido al carro ganador en esto de la regulación, que no es otro que la profesión sea digna y sea dignificada. Y para eso la tienen que ejercer las personas que más preparadas están, que son los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. A partir de ahí creo que nosotros podemos dar una especialización, porque lógicamente un grado como es el nuestro, el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues trata muchas cosas, no solo entrenamiento. De hecho, en función de la universidad en la que estudies, pues el entrenamiento puede tener más o menos carga crediticia. De ahí que nuestra idea es poder aportar un plus para aquellos graduados que quieran dedicarse al entrenamiento personal o a la preparación física y el acondicionamiento en deportes de equipo, por ejemplo, con la certificación CSCS. Creo que somos un buen complemento, pero sin perder de vista que la regulación es necesaria y que ahí el graduado pues es, digamos, la figura ideal para poder desempeñar estas profesiones relacionadas con el entrenamiento. Completamente de acuerdo. Y de cara al futuro, para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, ¿qué nuevas sorpresas se vienen para los próximos años con NSCA Spain? Ya no solo con NSCA Spain, sino a nivel global o internacional.
¿Cuáles son los próximos proyectos o los próximos pasos? Sí, bueno, en nuestro caso tenemos mucha ilusión con la llegada de la certificación de entrenador para poblaciones especiales, el famoso CSPS, que llevamos tiempo tratando de traer a España. No es sencillo, tanto el examen como, los cursos de preparación y la traducción del manual, pero es algo que nos ilusiona mucho porque realmente el profesional del entrenamiento se encuentra día a día con clientes que se salen del estándar o de lo habitual, ¿no? Que es lo que denominamos poblaciones especiales, desde una mujer embarazada a una persona especialmente mayor, a un adulto mayor o todo lo contrario, a un niño, ¿no? O a una persona con diabetes. Por lo tanto, esta certificación nos hace mucha ilusión, llevamos ya varios años trabajando y creemos que estamos ya en la recta final para poder tenerla aquí en España y también, por supuesto, en el resto de países hispanohablantes. Esa quizá es nuestra principal novedad. Y NSCA pues sigue evolucionando vertiginosamente a nivel internacional, con presencia cada vez en más países y un poco con la evolución de sus revistas, que es al final, digamos, su santo y seña, ¿no? Como sus revistas van generando o haciendo de altavoz para el conocimiento científico que se genera en universidades y centros de entrenamiento, y en base a eso sus eventos de formación continua cada vez son más especializados para entrenadores personales, para entrenadores relacionados con el trabajo con fuerzas de seguridad del Estado, con militares, ¿no? El famoso TISAC. Es decir, tienen en mente, yo creo, y lo viviremos en los próximos años, pues eventos cada vez más especializados porque es lo que demanda el público. Ya no hay que hablar de entrenamiento en general. No, es un congreso de entrenadores, no. Creo que ahora tenemos que ir más al grano. No, es un congreso de entrenadores personales o es un congreso de entrenamiento para personas trasplantadas, por ejemplo. Tenemos que ir afinando un poquito más y creo que NSCA a nivel global va en esa línea. Yo personalmente me compré el libro de poblaciones especiales y la verdad que el contenido es increíble. Hay que pensar también que, por ejemplo, aquí en España la pirámide demográfica está totalmente dada vuelta. Cada vez tenemos más gente mayor que lamentablemente pues bueno, no han podido disfrutar de una vida a lo mejor activa en cuanto a realización de ejercicio físico, bien programado y bien supervisado. Mucha gente está muy medicada y tenemos que saber el impacto del ejercicio en esas personas. Y este libro a mí me pareció espectacular porque te trataba la patología, te explicaba qué medicación toma, te recomendaba qué ejercicio hay que realizar y aparte tienes una lista de bibliografía a la cual poder ir a reforzar todo el conocimiento que te da el libro, porque al final, bueno, es un libro y hay que seguir uno leyendo y formándose, pero a mí ese libro me ha parecido, la verdad, que único en su especie a la hora de entender un poco mejor el ejercicio relacionado con las poblaciones especiales. Así que la verdad que increíble. Y te quería hacer otra... Dime, David. Te decía a ese respecto, Daniel, que recordemos que la certificación, sea esta o cualquiera de las otras, es un punto, consideramos que es un punto de partida, ¿no? Y el libro, que ocurre a todos los libros, pues quizá dentro de unos años esté desfasado. De ahí la importancia de algo que en NSCA es vital, que es la formación continua y el proceso de recertificación. Por lo tanto, creo que ese es otro de los indicadores o de los grandes símbolos de NSCA, ¿no? Su amor por la formación continua, y creo que es algo muy positivo para que todos los profesionales nos obliguemos a estar actualizados, ¿no? El libro es una pasada, pero seguro que en los próximos años van surgiendo nuevas investigaciones y tenemos que reinventarnos también en lo referente a los poblaciones. Y justo con esa respuesta ya me has dado un poquito de lo que venía ahora después, ¿no? Porque seguramente muchos nos estarán viendo y dirán, bueno, yo no soy certificado NSCA, ¿por qué debería dar ese paso y sumarme a la comunidad de NSCA Spain? Bueno, yo pienso que a las personas que les encanta, les apasiona o se dedican al entrenamiento, al final siempre están buscando cómo crecer profesionalmente, ¿no? Y creo que nosotros podemos ser un buen aliado, o NSCA Spain puede ser un buen aliado en esa aventura, ¿no? Del crecimiento profesional. Al final somos una comunidad que, como te decía, no solo expedimos esas certificaciones, sino que también acompañamos al profesional del entrenamiento a lo largo de pues de su vida profesional, aportándole herramientas que le permitan estar actualizado. El entrenamiento, nos guste o no, evoluciona vertiginosamente. Las ciencias están creciendo, las ciencias relativas al entrenamiento, fisiología del ejercicio, biomecánica, nutrición aplicada al entrenamiento, están evolucionando muy rápido. De ahí que todo profesional que quiera cuidar realmente a sus clientes y ser eso mismo, un buen profesional, tiene que formarse continuamente y estar atento a las científicas, ¿no? Y creo que nosotros somos un buen aliado en ese sentido. Más allá de la certificación, que creo que es un signo de distinción,
NSCA, pues al final, o las certificaciones que otorga NSCA no son sencillas de conseguir. Yo creo que tú lo sabes, yo lo sé. Sí. Hay que estudiar, a mí me costó las dos. Es algo que estoy muy orgulloso. Siempre, cuando doy alguna clase en un máster o en la propia universidad, y pongo mi firma de correo o mi currículum resumido, siempre pongo mis certificaciones, aunque no esté relacionado con NSCA. Pongo mi doctorado, lógicamente, y pongo mis certificaciones. Y algunos alumnos me preguntan, bueno, de las certificaciones. No, es que es algo que estoy orgulloso porque me tuve que esforzar. Porque el CSCS es un examen duro y es un examen exigente, igual que el CPT. Por lo tanto, aquel profesional que realmente quiera dedicarse a esto y tenga ganas de crecer profesionalmente, creo que debería dar el paso y preguntar por nuestras certificaciones y por nuestra comunidad, porque le vamos a dar la bienvenida con los brazos abiertos y creo que va a ser beneficioso para él. No me acuerdo cuando terminé el examen después de 3 o 4 horas y salí del aula con el pecho inflado porque vi la nota y dije, lo superé. Digo, ya estoy certificado y empecé con el CSIS. Cuando tú lo hiciste, imagino que sería todavía en papel y Sí, escrito, ¿verdad? claro. Eso ya fue una época. A mí me tocó hacerlo en inglés, sin traducción, y ahora la gente tiene la disponibilidad de poderlo hacer también en castellano, estudiando el libro en castellano, y por lo tanto yo creo que cada vez se van favoreciendo, facilitando más recursos para que la gente pueda estudiar en su idioma, prepararse en su idioma y hacer frente a un examen que, como bien dices, es difícil porque hay que estudiar, no hay que subestimarlo y hay que prepararse bien, la verdad. Efectivamente, efectivamente. Luego, bueno, hemos estado hablando mucho de NSCA, de tu lado docente, académico, pero bueno, yo me acuerdo cuando te conocí en el máster de la UCAM, que viniste a darnos una clase de hipertrofia y bueno, también tienes una experiencia de campo laboral y bueno, quería que me comentaras un poco acerca de cómo fue esa experiencia, si te dedicabas en algún deporte en concreto como preparador físico o un poco, pues bueno, cómo fue esa parte de tu currículum laboral, ¿no? Sí, también, obviamente ahora con el ámbito, sobre todo la gestión universitaria, he estado ocupando un decanato y 2 vicerrectorados en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pues la verdad es que he tenido, desgraciadamente, que dejar un poco apartada esa parte más práctica, ¿no? Pero sí, quizá justo lo más reseñable quizá fue mi paso por el rugby antes de asumir el decanato en la universidad, con el Club de Rugby de Salvador, aquí en Valladolid, un equipo pues, de los punteros en España. Tuve la suerte de conocer grandes deportistas, grandes entrenadores, llevé la preparación física junto a mi amigo y compañero Fernando Zarzosa y la verdad es que es súper enriquecedor. Como decía al principio, la parte científica, si no la complementas con una visión práctica, creo que queda cojo. Incluso para los científicos. Yo me considero casi más científico que entrenador de campo, porque si pongo en una balanza todo el tiempo que he dedicado a una parte y a otra, quizá gane a día de hoy la parte de científico. Pero realmente, si no te pones con clientes, yo también he ejercido como entrenador personal y he asesorado a deportistas de atletas, triatletas, de una manera más o menos profesional, pero siempre he tratado de estar en contacto con deportistas y creo que eso te da una visión muy interesante. Y yo en el rugby pues pasé un tiempo espectacular de aprendizaje también y guardo grandes amigos de esa época y lo que te digo, te permite poner en valor lo que dice la ciencia, que no siempre es tan fácil de hacer. Es decir, una conclusión de un asterisco, como te decía antes, no, pues hay una diferencia estadísticamente significativa y este tipo de metodología de entrenamiento parece que funciona. Bueno, funciona en un contexto muy concreto. Luego llevarlo a un deporte tan heterogéneo como es el rugby, donde te puedes encontrar un jugador de 145 kilos, un delantero, y a otro jugador de 71, que tiene una labor en el juego muy diferente en cuanto a impactos, en cuanto a distancia recorrida en sprint, etcétera, pues te hace plantear, ostras, esto no viene en los estudios. Y te No, hace sin duda. exprimir. Y yo creo lo mismo. Es decir, es difícil dedicarse al 100% en ambas cosas. Es decir, no se puede. Pero sí que es cierto que yo creo que todo investigador debería por lo menos haber pasado un poco, haberse manchado las manos en el terreno, ¿no? Haberse equivocado tomando decisiones, viendo qué cosas son viables, qué no. Porque yo creo que eso ayuda también a que luego los artículos científicos, pues bueno, vayan mejor orientados a la práctica. Porque si no lo vives luego lo que publicas parece que siempre es aplicable y bueno, tú lo sabes que muchas veces pues no es así. Y yo creo que esa es una buena manera también de unir ciencia y práctica. O incluso, pues bueno, yo conozco colaboraciones de gente que se dedica más al ámbito académico que trabajan en conjunto con preparadores físicos, utilizando incluso en sus planteles esa misma muestra para los estudios de investigación. Por lo tanto, ahí, bueno, tenemos ese trabajo en equipo que lo que no puede aportar uno lo aporta el otro y enriquece mucho más esa investigación científica.
Nosotros, en ese sentido, siempre trato de hacer ciencia útil y los últimos artículos, ya en los últimos años, siempre han sido artículos que surgen de dudas y de inquietudes de entrenadores. Por ejemplo, el último que hemos publicado en este 2020 está relacionado con el efecto de desconocer la carga en un trabajo sobre carga excéntrica y viene de una conversación con profesores, con entrenadores de rugby y de balonmano, ¿no? Como muchas veces en un partido te llegan cargas desconocidas. ¿Por qué? O bien porque no las ves venir, una carga de un rival en una zona de juego muy concreta, o bien porque no intuyes o no eres capaz de intuir la fuerza con la que viene ese rival para impactar contra ti. Entonces, a partir de esas inquietudes, diseñamos estudios, y también lo hemos hecho con piragüistas, que tratan de dar algo o una información útil al entrenador para luego poder, y a los preparadores, para luego poder diseñar sus entrenamientos. Y creo que ese es el camino de verdad, que la ciencia sea útil, pero desde el principio. Es decir, no que diseñemos un estudio muy chulo desde el punto de vista científico y que luego tengamos que decir, ostras, ¿y esto para qué vale? Y a la hora de redactar esa sección que tú decías, de Practical Applications, decir, uff, pues me lo tengo que inventar. Creo que eso no es el camino correcto. Realmente la aplicación práctica yo creo que tenía que ser casi lo primero que se redactase. Obviamente sin el detalle, porque no lo sabes antes de hacer la investigación, pero creo que tendría que estar clarísimo desde el principio. Y eso es que el entrenador y el investigador están yendo de la mano, eso siempre es positivo. Sin duda, imagínate terminar el estudio y decir, bueno, ¿y con esto qué hacemos, no? Claro. No, pues créeme que es más frecuente de lo que pensamos. Más frecuente, ¿no? Pues vamos a intentar a ver si cambia la tendencia poco a poco, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría cerrar la entrevista con un par de preguntas que podamos aportarles recursos a toda la comunidad en NSCA Spain y a los que estén próximos a sumarse a la comunidad. Una es, ¿qué consejo le darías a ese entrenador que acaba de finalizar sus estudios de grado, su licenciatura, o que está en proceso de finalizarlos? Un consejo que, bueno, te hubiera gustado que te hubieran dado a ti en tus inicios. Un consejo, bueno, por supuesto que valoren y no se salgan nunca de la senda de la formación. Todos tenemos que seguir formándonos. Es cierto que cuando acabas una etapa, como tú decías antes, se te hincha el pecho, te crees el rey del mundo. Cuando acabas la licenciatura o el grado, cuando haces la tesis, defiendes la tesis doctoral, parece que es el que más sabe de algo, o tienes a veces la tentación de pensarlo. No, para nada. Hay que seguir atentos, seguir formándose y en este ámbito más que en otros incluso, porque las ciencias de entrenamiento avanzan mucho. Entonces, al final, si te vas a dedicar al entrenamiento personal, al entrenamiento, tienes que aportar herramientas útiles a tus clientes o a tus deportistas y esas herramientas van variando con los años. Por lo tanto, tienes que estar muy pendiente de esa formación continua. Eso conlleva un esfuerzo y conlleva a veces una inversión económica, pero yo siempre digo a los alumnos que es algo que hay que hacer, sí o sí. Si no, nos estancaremos y al final eso repercutirá en nuestra clientela y en nuestros deportistas. Ese quizás es un consejo. Y el otro, que se arriesguen y que se diferencien. Al final, cada vez, por suerte o por desgracia, hay más personas en el ámbito del entrenamiento. Es un sector en crecimiento. Lo vemos también por el número de universidades que ya ofertan el grado en ciencias de la actividad física y el deporte. Y es el momento de diferenciarse, por lo tanto, de pararse a pensar qué puedo ofrecer yo que me diferencie. Y aquí también podemos aportar mucho desde NSCA con nuestras certificaciones y con nuestros cursos de formación continua, ¿no? Sin duda, como comentas, la verdad que nuestra profesión crece mucho y ves, si te pones alguna alarma en el Google académico acerca de obesidad, entrenamiento de fuerza, hipertrofia, si quieres recibir 10 artículos científicos todos los días en el mail, los vas a tener. Y eso te dice de la velocidad a la que esto está creciendo y por lo tanto sí, la formación continua, como dices, es clave y me parece un súper consejo. Y luego, para cerrar ya con la entrevista, pues bueno, una recomendación de algún tipo de lectura, podcast o algo que sume para que la gente, pues bueno, vaya y adquiera algún libro o se suscriba a algún podcast, algo que tú, por ejemplo, pues bueno, recomendarías a estos entrenadores para que se sigan formando. Bueno, hoy en día con las redes sociales la verdad es que es siempre obviamente con ojo crítico, ¿no? Con esa capacidad crítica para poder sacar lo realmente interesante y válido de lo que es más, pues, como decíamos, ¿no? Postureo o, bueno, pues influencers de dudosa validez. Sí, lo que tienen las redes sociales, ¿no? Es lo que tienen las redes sociales. Tienen muchas cosas buenas, pero hay que hacer un esfuerzo también por sacar lo positivo de todo ese mare magnum de gente que está publicando cosas en Instagram o en Facebook o en YouTube, ¿no? Yo realmente sigo a deportistas de fuerza máxima. La verdad es que no hago seguimientos muy específicos de podcast, no tengo mucho tiempo, por desgracia,
tengo dos peques muy pequeñitos que me consumen mucho tiempo, pero me gustan mucho las infografías de Jean Lemaire, por supuesto, me gustan mucho y en un golpe visual, además todos los días saca una y en un golpe muy visual te resume 2 o 3 artículos de una manera que creo que mira que hay gente haciendo infografías muy buenas, hay que reconocerlo, en lengua española y en lengua inglesa, pero creo que Jean Lemaire es un pionero en este sentido y todo su grupo. Justo te lo iba a decir, que yo creo que fue de los primeros que empezó con los muñequitos a hacer estas infografías tan visuales, tan claras, que incluso estando en otro idioma, aunque ahora muchas de ellas tienen traducciones a diferentes idiomas, como dices tú, de un vistazo te haces una idea clara del artículo e incluso, bueno, te genera esa curiosidad para luego decir, sí, este artículo me interesa, me lo voy a descargar y voy a leérmelo con mayor profundidad. Así que yo creo que esa recomendación está genial. Yo también lo sigo y lo chusmeo mucho. Y por libro ahora tengo la suerte de haber recibido y voy a colaborar con Tutor en la revisión técnica de la 3ª edición de la Biblia del entrenamiento Eso de es fuerza. oro, eso es oro. Cuando me enteré de que llegaba la 3ª edición de Zaciosi, Kramer y Fry de su Science and Practice of Strength Training, y además el poder colaborar en la revisión técnica con la editorial Tutor, que la va a sacar en español en los próximos meses, pues, decirte, ¿no? Ya la primera edición de este libro la hice en Finlandia, era mi etapa de la tesis doctoral y me lo compré allí en inglés, lógicamente, y la verdad es que absorbí cada página y la 3ª edición es un pepino, permíteme la expresión, Sí. pero No, está estoy disfrutando perfecto. de la lectura en inglés y además sabiendo Te lo iba a decir yo que te lo iba a decir yo que es un libro espectacular y si ahora encima están trabajando para acercarlo más al público, pues bueno, que tiene dificultades con el idioma, yo completamente he recomendado ese libro, yo también me leí la anterior edición. Así que, bueno, viendo que va a estar en castellano, pues tal vez me espere para comprármelo una vez esté ya sí, listo, en unos ¿no? meses. Pero Y en unos meses. también va a estar en castellano otro que creo que la gente está esperando mucho, que es el de nuestro amigo Brad Sonfield, el libro de hipertrofia, De segunda edición hipertrofia. ya de ciencia y desarrollo de la hipertrofia muscular. También va a ser la editorial Tutor la que lo comercialice y lo edite en español en unos meses. Yo también tengo la suerte de poder colaborar en la revisión técnica. Y es otro libro que es también oro puro para los que nos gusta el ámbito de la ciencia de la hipertrofia, ¿no? Creo que, bueno, qué decir de Braxtonfield, ¿no? Y de Sí, cómo... esperaremos tenerlo por aquí. Ya hubo algún pequeño contacto, es un hombre muy ocupado, pero bueno, esperemos que algún día nos haga un pequeño hueco y lo podamos también tener en nuestra sección de entrevistas del canal de NST Spain en YouTube. Así que, bueno, nada, David, con esto ya finalizaríamos la entrevista. Yo la verdad que te agradezco mucho que te hayas dejado este hueco para que podamos charlar. Yo estaba convencido de que la primera entrevista tenía que ser contigo. Eres un referente para muchos de nosotros y yo creo que junto con el equipo, obviamente, ¿no? Parte de los responsables que han hecho que NST Spain esté donde esté después de tantos años. Y yo creo que es algo que todos los entrenadores tenemos que valorar, que si bien a lo mejor son otras personas las que están poniendo la cara en las redes sociales o lo que sea, los que están detrás, que son los que llevan un poco todo a cuestas, pues bueno, los vamos a tener aquí en diferentes entrevistas, así que bueno, para mí es un placer que el resto de la comunidad NSC Spain te conozca y por lo menos para mí especialmente también los de Latinoamérica, que vean cómo se inició todo esto y gracias a quién podemos estar donde estamos con estas entrevistas y con un montón de proyectos que están en marcha. Nada, te lo agradezco a ti, de verdad, me hace mucha ilusión ser el primer entrenador. Para mí es parte de mi vida y es un proyecto personal que he visto crecer y eso me llena de verdad de orgullo y de alegría. Entonces, ser el primer entrevistado por ti, pues es un honor, de verdad. Y como tú bien has dicho, yo, bueno, pues ejerzo la presidencia, pero realmente hay un equipo brutal haciendo que esto vaya como va, entre los que estás tú, haciendo que la expansión de NSCA en español pues sea la que estamos viendo, algo realmente increíble. Y bueno, con el objetivo y con los pies en la tierra, ¿no? Sabemos dónde estamos, quién somos, cómo hemos ido creciendo con esfuerzo y así va a seguir siendo. Así que, bueno, pues un placer charlar este rato contigo y estaremos en contacto. Bueno, pues a toda la comunidad NSC Spain y a los que se sumen próximamente, muchísimas gracias también por vuestro tiempo, por ver la entrevista. Ahora no os olvidéis de suscribiros, de darle a me gusta, de compartirlo, de moverlo por las redes sociales, porque esta es la primera de muchas entrevistas que se vienen, tanto con personas de ámbito nacional como internacional. Así que aprovechar este pequeño rincón para seguir formando e ir generando pues, bueno, mucha más curiosidad en muchísimos temas del área de las ciencias del ejercicio. Así que nada, nos despedimos y nos vemos en la próxima.